Amigos televidentes del canal de la Frontera Network Multimedios, el día de hoy vamos a darle un paseo a usted a través de la literatura con el licenciado en literatura Ronaldi Aguirre, quien nos va a contar de su pasión por la lectura y también de su pasión por estudiar literatura. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un placer de tenerlos aquí, ¿verdad? Como usted lo dijo, que es mi pasión, la verdad, la literatura. Y hay personas que no nos gusta la literatura. Por ejemplo, las personas a veces confundimos la literatura con otra literatura. Por ejemplo, esta novela que yo tengo aquí es romanticista. Pero a veces las novelas que salen en la televisión son novelas rosas, que todos tienen un final feliz. En una literatura no. Aquí no hay finales felices. Por eso, por ejemplo, si el protagonista y su amada corren una aventura, si el protagonista muere, queda su amada en sufrimiento. Y si hay otras literaturas como esta que se llama Doña Bárbara, aquí el protagonista muere y la muchacha queda en de fortunio, ¿verdad? Y tengo también este que se llama Crimen y Castigo, que este es barroco en la Edad Media. Con eso, aquí hay el hechizo más que todo, existe la brujería, existe lo que es la pasión. Y aquí, con esta otra que tengo, el protagonista se suicidia más que todo. Es ahorcado porque no era un amor correspondido. Entonces, y varias situaciones nos encontramos en la vida real, ¿verdad? Son novelas escritas por escritores que vivieron en aquella época. Por ejemplo, también tenemos a Cipotes, de Amaya Amador, que es hondureño el escritor, que da una perfección en su literatura. Describe a Folofo, que era el protagonista, y a su hermana Catica. En aquel entonces ellos vivían en Tegucigalpa y vivieron una crisis existencial donde el escritor pone tal cual era la época en que se vivía en aquella época, ¿verdad? Y también tenemos lo que es esta de Esteban Echeverría, que es la crisis existencial de Argentina, ¿verdad? Donde se comían las tripas de las vacas según la necesidad que tenía en aquella época las personas. Se comen hasta la lengua, las orejas, el cuero de las vacas en aquella época de esa novela. La fiesta del chivo se llamaba, de Esteban Echeverría. Pues igual que aquí en Honduras, los escritores se lucen más, por decirlo así, se lucen en su categoría al describir cada una de sus obras, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos Custaclán, un debate la mar del sur, que es un escrito y fue un boom latinoamericano aquí en todo el mundo, donde ese libro describe toda la imaginación de los españoles que vinieron a hacer con nuestras lenguas, los indios, los incas, cómo obtuvieron su protagonista aquí en el mundo. Fue un boom latinoamericano en aquella época. Todo eso en la literatura es bien bonita, es bien especial al momento de cómo usted lo lee, ¿verdad? De cómo usted le fascina leer y agarra aquel libro y se emociona y entre una página y la otra le da vuelta y aquello le va entendiendo más y hasta que lo termina. Eso es una pasión por leer, ¿verdad? Y también así hay muchos libros en el cual uno se puede, por decirlo así, meter en el papel y como que uno lo está viviendo en carne propia, ¿verdad? La literatura es más que todo es una pasión más que todo. Yo sé que en unos contextos no nos gusta leer, pero igual, yo siento que cada quien tiene
su ideología, ¿verdad? Ajá, su conocimiento en tanto la literatura. Por ejemplo, si a mí me preguntan por libros así, que yo no lo he leído, lo busco por internet y lo veo como lo leo para saber más y empaparme más de la literatura, ¿verdad? Claro que sí, no es de todo el mundo porque es un arte, ¿verdad? Así como el cantar, así como el arte también, ¿cómo se llama?, de la pintura. El arte de la literatura no es común encontrarlo, pero para ir uno alimentándose en la literatura, que usted me decía, extracámara, que hay 3 libros que se deben leer que son literatura completa, se podría decir. Sí, siempre le comento a todas las personas que les gusta leer, que un maestro nos decía que antes de morir tenemos que leer 3 literaturas, 3 libros, para ir a morir satisfecho, nos decía él. Pero yo creo que eso no es verdad, ¿verdad? Pero igual, siempre él nos recordaba eso, que en primer lugar, que el primer libro leído en el mundo es la Biblia. El segundo, el segundo nos decía que teníamos que leer Cien años de soledad. Ese libro es por lo complejo al momento de leerlo. Es bien complicado, hay que tener como, ¿cómo le quiero mostrar? Un plagio bien exquisito al momento de leerlo, ¿verdad? Porque no es así corrido como los demás libros. Y por último nos decía que teníamos que leer a Madame Bovary, de Flaubert, que es de Argentina, que ese libro nos decía que era, más que todo, se recorría en la prostitución en aquel tiempo. Era más diferente a la prostitución que hay hoy, perdón. Entonces tenemos que conocer diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Que hay personas que les gusta la literatura romanticista, ¿verdad? Tenemos la literatura barroca, tenemos la literatura materialista, tenemos la literatura renacentista, y todas las literaturas llevan su categoría, su característica, hasta que lo llevan a uno a lo que quieren llegar, ¿verdad? ¿Ha pensado en escribir usted? Escribo, sí, escribo. Ya dio a conocer sus escritos. Es que siento que como vivimos en un país no muy empoderado de la literatura, entonces no lo, no, 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 ajá, no lo he difundido para poder llevarlo al más allá, ¿verdad? Porque siempre, ¿Qué tema escribir? ¿Qué temática escribir? romanticista, me refiero más a lo romanticista porque siento que he leído más romántico que otro tipo de libro, que lo político, que, ¿verdad?, lo revolucionario. Entonces, con esas cosas uno se da a conocer. Entonces, soy más romanticista en el momento, por ejemplo, que siempre lee a uno cuando lo inducen a un libro, siempre leemos la biografía del escritor o del autor, ¿verdad? Porque hay unos escritores que dicen que a ellos les gustaba escribir, perdón, bajo la luna. Otros escriben cuando llueve, las ideas como que se les llegan y ahí, entonces hay otros que escriben en un lugar solitario, en una selva, y hay cuestiones según el movimiento que tienen en la época, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Entonces, cada escritor tiene su secuela interesante en el momento de escribir, ¿verdad? Y yo lo hago siempre en la noche, porque cuando ya todo el mundo está dormido, hay paz, hay tranquilidad, y siempre me gusta ver la luna por la noche. Muchas gracias al licenciado Ronald Aguirre, que nos ha hablado de la rama de la literatura, este arte de leer y escribir y de formar cuadros con palabras. Este es un reporte a través del canal de la Frontera Network Multimedios.